Territorio de Dakota. Otoño de 1876. En las llanuras implacables donde el viento silba como un rezo perdido, una mujer vivía atrapada en su propio duelo. Willa Hart, viuda desde hacía poco más de un año, creía que ya no quedaba nada por lo que luchar. Solo tenía su terquedad, el viejo rifle de su esposo Elías y una casa que crujía bajo la soledad. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Pero estaba equivocada. Aquella noche, su destino iba a romperse y renacer. El aire soplaba con una fuerza casi viva, un rugido hambriento que golpeaba el techo de tierra y hacía temblar la ventana como si unos dientes fantasmas quisieran entrar. Durante 3 días, el cielo había sido una tapa gris violácea, y ahora se abría en un diluvio que parecía castigo divino. Willa sintió la tormenta en los huesos, la misma sensación helada que la atravesó cuando tomó la mano moribunda de su marido, y sintió cómo el aliento lo abandonaba para siempre. La casa, que antes había sido el sueño compartido de 2 almas valientes, se había convertido en un recordatorio de su ausencia. Cada tabla que crujía, cada silbido del viento por la chimenea, le devolvía el eco del vacío a su lado en la cama de paja. Era una mujer de manos curtidas por el trabajo, de mirada azul grisácea, tan fría y cansada como el invierno que le pesaba en el alma. Elías había sido bueno y fuerte, pero la pradera no premiaba la bondad, solo la resistencia. Y ahora, solo quedaba la suya. Aquella tercera noche, el aguacero caía con furia cuando un golpe repentino retumbó en la puerta. No era el toque amable de un vecino. Los Miller vivían a más de 5 millas. Era un golpe frenético, desesperado. El miedo le subió por la garganta. Su mano buscó el rifle Springfield apoyado junto al fuego. En esas tierras rondaban asaltantes, cazadores de recompensas y hombres con el alma tan árida como el polvo. Una mujer sola era un blanco fácil. ¿Quién anda ahí?, gritó, con la voz tensa pero firme. Solo respondió un gemido débil, seguido de otro golpe más leve. La lluvia y el viento devoraban cualquier otro sonido. La razón le pedía que ignorara aquel ruido, pero algo dentro de ella, quizá el último vestigio de humanidad que le quedaba, le impidió cerrar el corazón. ¿Y si alguien necesitaba ayuda? ¿Y si era un viajero herido? Con el rifle en una mano, deslizó el cerrojo y apoyó el hombro contra la puerta para que el viento no la arrancara. Abrió apenas una rendija. Una ráfaga la golpeó en el rostro, apagó su lámpara y llenó la cabaña de oscuridad. Un relámpago iluminó por un instante la escena, y entonces lo vio. Un hombre se desplomaba contra el marco, cubierto de barro y sangre. Su cabello negro le caía enmarañado sobre el rostro. Era Lakota. Su piel morena estaba marcada por el dolor, pero en su rostro aún brillaba una dignidad salvaje. En su muñeca izquierda, un grillete de hierro colgaba roto, con la cadena arrastrándose en el suelo. Un prisionero. El frío le recorrió la espalda. Había escuchado historias en Redemption Gulch sobre fugitivos y recompensas del ejército en Fort Laramie. Ese hombre no era solo un desconocido, era una amenaza, una chispa capaz de encender una guerra. El rifle, antes consuelo, ahora pesaba como una sentencia. El Lakota levantó la cabeza. Sus ojos oscuros se clavaron en los de ella. No pedían compasión, solo ardían con orgullo y desafío. Intentó hablar, pero un acceso de tos lo hizo escupir sangre. Luego se desplomó a sus pies. Durante un largo instante, Willa permaneció inmóvil, empapada por la lluvia que se colaba por la puerta. Su mente gritaba que lo dejara allí, que cerrara la casa y rezara. Pero otro relámpago reveló la herida abierta en su costado, el temblor febril que lo sacudía. Ya no vio a un enemigo, vio a un moribundo, y en su mirada reconoció el mismo miedo que había visto en los últimos ojos de su esposo. «Dios me perdone, Elías», susurró entre el trueno. Con un impulso nacido del instinto más humano, bajó el arma, lo tomó por los hombros
y lo arrastró con esfuerzo al interior, centímetro a centímetro, dejando un rastro de barro y sangre. Cerró la pesada puerta de roble, dejando fuera el rugido del mundo. Adentro quedaban solo ellos, una viuda solitaria, y Kyle Redhawk, un guerrero lakota fugitivo, a quien acababa de salvarle la vida. El destino ya había echado sus dados. El guerrero lakota yacía entre las mantas que Willa Hart había extendido frente al fuego. Su cuerpo ardía como si llevara dentro una brasa viva. Su piel quemaba al tacto y murmuraba palabras en su idioma, un murmullo gutural que a ella le sonaba como piedras secas rodando en el lecho de un arroyo seco. Willa trabajaba con una determinación oscura que ni ella misma sabía que tenía. Limpió la herida en su costado con manos firmes, usando las últimas vendas y alcohol que quedaban en el botiquín que le había dejado el Dr. Vance Hollow tras la muerte de Elias. La herida era profunda y desigual, seguramente provocada por un cuchillo de caza. Con hilo esterilizado al fuego y una aguja vieja, cosió la carne desgarrada. Él gritó entre delirios, su cuerpo arqueándose de dolor, pero no despertó. Le fue dando pequeños sorbos de té de corteza de sauce, un remedio que su madre le había enseñado para bajar la fiebre, y mientras lo cuidaba, no le quitaba la vista de encima. Cuando la fiebre se aliviaba unos instantes, el rostro del guerrero se relajaba, y ella descubría que no era tan mayor como pensó al principio. Quizá tenían la misma edad. Su cara era un mapa de heridas, sí, pero también de nobleza. No podía evitar preguntarse qué historia ocultaba el grillete roto, la cicatriz en su costado, y esa mirada perdida cuando recobraba la lucidez. Al segundo día, la tormenta cedió. Un sol débil, aguado, asomó por encima de las llanuras encharcadas, haciendo que la pradera humease como una olla al fuego. El silencio que siguió fue más inquietante que el estruendo de la lluvia. Era un silencio que observaba. Aquella tarde, mientras Willa enjuagaba paños ensangrentados en la palangana, él abrió los ojos. Estaban claros. La miró fijo, con una intensidad muda que le erizó la piel. Con esfuerzo, se incorporó sobre un codo, soltando un quejido cuando las costuras de la herida tiraron de su carne. Willa se quedó helada, el corazón golpeando en su pecho como un martillo. «Tranquilo», dijo en voz baja, levantando una mano para calmarlo. «Estás muy mal herido. No te muevas». Él la ignoró. Su mirada recorrió la cabaña, la mesa rústica, la leña apilada con esmero, el viejo sombrero de Elías colgando en un clavo. Observaba como un lince, memorizando todo, evaluando amenazas invisibles. Luego volvió a mirarla. Pronunció una sola palabra en su lengua. Una pregunta. Ella negó con la cabeza. «No entiendo». Él se señaló el pecho y luego apuntó hacia ella. Tardó un segundo en captar lo que le preguntaba. «Willa», dijo simplemente. «Willa Hart». El guerrero pareció probar el nombre en sus labios, aunque no respondió. Después, posó su mano sobre el pecho. «Kyle Redhawk», dijo con voz grave, una palabra que retumbó como un trueno lejano. «Espíritu del halcón rojo». En ese momento algo invisible, frágil como un hilo de araña, los unió por primera vez. Pero la calma duró poco. El ladrido frenético de su perro Dusty rompió el silencio. La sangre de Willa se congeló. Corrió a la ventana y vio dos jinetes detenidos a unos 50 metros. No eran vecinos. Tenían el ceño endurecido, los rifles descansando sobre las sillas y una quietud depredadora que apestaba a peligro. Uno era corpulento, barbudo, sucio. El otro, flaco, con ojos fríos como cuchillas. Willa lo reconoció de inmediato. Rafe Cutter, mano derecha de Garran Flintshade, el varón ganadero que estaba comprando o robando cada pedazo de tierra en el valle con métodos que harían temblar a cualquier hombre decente. Volteó hacia Kyle. En su mirada había hielo puro. Los conocía. Se incorporó con un gruñido, buscando instintivamente su cuchillo, que ya no estaba. Su mandíbula se tensó.
«Escóndete», susurró Willa con urgencia. «Bajo las mantas. No hagas ruido». Durante un segundo, el orgullo del guerrero se enfrentó a la lógica. Pero al ver el miedo en los ojos de ella, asintió, dejándose caer de nuevo. Willa lo cubrió con las pesadas cobijas, formando un bulto que, con suerte, parecería un montón de ropa sucia. Unas botas golpearon el porche con fuerza. Luego, un golpe en la puerta, fuerte, arrogante. «Señora Hart, sabemos que está ahí. Abra la puerta». La voz de Cutter resumaba falsa cortesía. Willa tomó el Springfield. No lo amartilló, pero lo sostuvo firme mientras abría la puerta. Rafe Cutter se quitó el sombrero en un gesto burlón que no llegó a sus ojos. «Buenas tardes, señora. Mi socio y yo estamos buscando a un fugitivo». «¿Fugitivo?», repitió Willa, manteniendo la voz tranquila con esfuerzo. «Así es, un salvaje peligroso. Escapó hace 2 noches, durante la tormenta. Lo seguimos hasta aquí, un indio herido, con medio grillete en la muñeca. ¿No lo ha visto?». Lo había descrito a la perfección. La mentira le ardía en la garganta. «No, señor. Nadie ha pasado por aquí. Con esta tormenta, cualquiera con juicio se quedó en casa». La sonrisa de Cutter se estiró, fina como el filo de una navaja. «¿Ah, sí? Pues resulta curioso. Encontramos huellas bajando por la quebrada», dijo Rafe Cutter, su sonrisa flaca tensándose como una cuerda. «Un hombre tambaleante, directo hacia esta cabaña». Avanzó un paso con intención de entrar. Willa no se movió, solo cambió ligeramente su peso, dejando el rifle Springfield más visible frente a su cuerpo. «Esta es mi casa, señor Cutter. No recuerdo haberlo invitado a pasar». La sonrisa desapareció del rostro de Cutter. Detrás de él, el grandulón que lo acompañaba, un tal Bran Ironrich, se tensó, llevando la mano lentamente hacia la culata de su pistola. El aire se volvió espeso, cargado de amenaza. «Mire, señora», dijo Cutter dejando caer la cortesía fingida. «Mi patrón, Garran Flintshire, tiene interés personal en que ese indio vuelva. Mató a uno de nuestros hombres. Hay una recompensa por su cabeza. Tenemos razones de sobra para creer que usted está escondiendo a un fugitivo, a un asesino. Podemos hacer esto por las buenas o por las malas», agregó, su voz ahora seca como cuero viejo. Todo dentro de Willa le gritaba que se hiciera a un lado. Aquellos hombres eran bestias. Entrarían, destrozarían su casa, y si hacía el menor intento de resistencia, la matarían sin pensarlo. Pero entonces pensó en Kyle Redhawk, el hombre que yacía junto a su chimenea, al que ella misma había salvado del infierno. Pensó en la crueldad arrogante de Cutter, en todos los años de mantenerse callada, de bajar la mirada, de vivir con miedo, y algo dentro de ella cambió. «Lo único que escondo aquí, señor Cutter, es un deseo profundo y constante de que usted se largue de mi propiedad», soltó, con la voz temblorosa pero firme. Apuntó el rifle y lo apoyó contra su hombro. El metal frío le dio, sorprendentemente, una sensación de paz. Cutter abrió los ojos con asombro y luego los entrecerró con furia. La miró, luego al arma, y otra vez a ella. Por un instante eterno todo el mundo pareció detenerse. Estaba calculando. Ella lo sabía. Y también sabía que si pensaba que podía embestirla y quitarle el arma, lo haría sin dudar. Desde debajo de las mantas, una tabla del suelo crujió. Los ojos de Cutter se desviaron hacia el sonido, y una sonrisa torcida, triunfante y perversa se dibujó en su rostro. «Bueno, ¿qué tenemos aquí?». Estaba a punto de empujarla. Iban a encontrar a Kyle y los mataría a ambos. Pero justo cuando dio otro paso, Willa hizo lo único que se le ocurrió. Tiró del martillo del Springfield. ¡Clac! El sonido metálico, seco y definitivo retumbó como un disparo en la cabaña. Un sonido que cualquier hombre del oeste reconocía sin necesidad de traducción. «El próximo sonido que oiga», dijo ella con voz de hielo,
será mucho más fuerte, y será el último que escuche. «Pruébame», desafió Cotter inmóvil, pero al mirarla a los ojos de una viuda que ya no tenía nada que perder, vio algo que no esperaba. No era una mujer indefensa, era la encarnación de su muerte. Titubeó, el miedo le tembló en los párpados, y entonces, lentamente, levantó las manos y dio un paso atrás. «No hay necesidad de eso, señora Hart», dijo entre dientes, la rabia contenida apenas bajo la piel. «Ninguna». «Nos retiramos, pero esto no ha terminado. Dígale a su salvaje de piel roja que Garran Flintshire siempre cobra lo que le deben». Se dieron la vuelta. Cutter y Bran montaron sus caballos y se alejaron a galope, dejando tras de sí el lodo revuelto y una nube de amenazas no dichas. Willa se quedó allí, sola, el rifle temblando entre sus manos, hasta que las piernas le fallaron y cayó de rodillas, sin aliento. La puerta seguía abierta. La mentira ya se había dicho, la línea ya estaba cruzada. Ya no era solo una viuda solitaria. Ahora era cómplice. Ahora era enemiga de hombres poderosos. Y protectora del guerrero que, poco a poco, emergía de entre las mantas junto al fuego, mirándola con una expresión que ella aún no comprendía. Pero sabía que lo cambiaría todo. Las semanas siguientes, la cabaña se convirtió en un mundo propio, un rincón aislado de resistencia silenciosa. La recuperación de Kyle Redhawk fue lenta pero constante. La herida comenzó a cerrar. La fiebre desapareció. La fuerza volvió a sus brazos. Pero con la fuerza llegó el silencio. Un silencio profundo, atento. Entre los dos nació una forma nueva de comunicarse. Gestos, miradas, palabras sueltas. Él aprendió agua, comida, fuego. Ella aprendió palabras Lakota como Sanhui y Mun Hanui. Kyle la observaba durante horas mientras amasaba pan, remendaba las camisas viejas de Elías para adaptarlas a su cuerpo robusto, o cuidaba su pequeño jardín. Era un hombre que había aprendido a sobrevivir, y reconocía ese mismo temple en Willa. Una tarde, tomó un trozo de leña. Con la punta de su cuchillo, el cual ella le había devuelto, comenzó a tallar. Durante días trabajó en silencio absoluto. Del trozo de madera emergió un halcón, alas extendidas, cada pluma esculpida con paciencia asombrosa. Cuando se lo ofreció, Willa lo tomó con cuidado. Al hacerlo, sus dedos rozaron los de él, y una chispa inesperada, poderosa, le recorrió el cuerpo. No era un enfermo y su cuidadora, era un hombre y una mujer. Pero la calma no podía durar para siempre. Kyle sabía que su presencia era un riesgo para ella. Cada día que pasaba, el peligro crecía. Una mañana, Willa despertó, y él ya no estaba. Las mantas junto al fuego estaban perfectamente dobladas. Sobre la mesa de madera descansaba la escultura del halcón tallado, y junto a ella, como una despedida silenciosa, una sola pluma de águila. No dejó nota. No dijo adiós. Kyle Redhawk había desaparecido entre las colinas con la misma quietud con la que había llegado. Y de pronto, el vacío volvió a la cabaña con más fuerza que nunca. Su vida estaba a salvo, sí. Pero el silencio ya no traía consuelo. Ahora dolía. La soledad de Willa Hart ya no era costumbre. Era ausencia. Poco después, su quietud se vio interrumpida por un visitante de otra clase. Un jinete apareció sobre un corcel negro de pura sangre, vestido con un traje oscuro que parecía una burla sobre la tierra polvorienta del oeste. Era un hombre apuesto, pero con una belleza cortante y peligrosa. Las sienes plateadas, los ojos grises como un río helado. Garran Flintshire, ni más ni menos. «Señora Hart», dijo, su voz como terciopelo envenenado. «He venido a hacerle una oferta generosa». Bajó del caballo con aires de propietario, paseándose por el borde de su terreno como si ya le perteneciera. «Este pedacito de tierra suyo es rústico,
Sí. Pero alberga el nacimiento del arroyo de la redención. Y eso, para un hombre con visión de futuro, tiene un valor incalculable. Le ofreció comprarle la finca. El precio era insultante. Esta fue la tierra de mi esposo, respondió Willa cruzada de brazos. Ahora es mía, y no está en venta. La máscara cortés de Flintshade se quebró, dejando entrever el acero bajo la seda. Todo está en venta, señora. Solo es cuestión de encontrar el precio adecuado, o aplicar la presión correcta. Estoy construyendo una represa río arriba. En un mes, su granja será tierra cuarteada. Véndame ahora, o verá cómo la tierra la escupe con hambre. La amenaza era clara. La quería arruinar, y cumplió su palabra. En las semanas siguientes, el arroyo que alimentaba la granja se fue secando. Primero fue un goteo. Luego, nada. El maíz se marchitaba sobre los tallos. El pozo se hacía más hondo y más seco. Willa viajó a Redemption Gulch para hablar con el sheriff. Jed Rourke la recibió con el rostro cansado y el alma arrugada por dentro. «Lo siento, Willa», murmuró sin levantar la vista. «Flintshade es dueño de las tierras río arriba. Está destruyendo mi vida, y usted lo sabe». «Lo sé», dijo él bajito. «Pero también sé que la mitad de este pueblo trabaja para él. Yo soy un solo hombre, con una sola placa. Debería aceptar su oferta. Es lo más sensato». Humillada, Willa regresó a casa. La impotencia era como veneno en la garganta. Flintshade era un titán, ella, un mosquito. Él la aplastaría, y la ley miraría hacia otro lado. Esa noche, mientras abrazaba la escultura del halcón, pensó en Kyle. ¿Dónde estaría? ¿Estaría vivo? El halcón que él talló era más que un recuerdo. Era prueba de que no estaba sola. No del todo. Entonces, una noche, un sonido extraño la despertó. Un canto grave, rítmico, flotando desde las colinas. Sonaba antiguo, indómito. No vio a nadie, pero lo sintió. Una energía que no estaba allí antes. Al día siguiente, un peón de los Miller llegó cabalgando, pálido como un muerto. «Willa, no lo vas a creer. Alguien saboteó la represa de Flintshade anoche». Le contó lo ocurrido. Bajo la oscuridad, alguien había cortado sogas, destruido herramientas y dañado la viga principal del canal. Un golpe quirúrgico. Nada robado, nada más dañado. Solo una cosa quedó allí. Una flecha, clavada con rabia en la madera, con una pluma de águila ondeando al viento. Por primera vez en semanas, los labios de Willa se curvaron en una sonrisa lenta, casi sagrada. Él seguía allí, y la estaba protegiendo. Pronto, en el pueblo, comenzaron los rumores. El fantasma del arroyo. La sombra de las colinas. Nadie decía su nombre, pero la leyenda de Kyle Redhawk crecía. Las operaciones de Flintshade empezaron a desmoronarse de formas misteriosas. Un tramo de su alambre de púas apareció cortado, y su ganado más preciado se perdió en el desierto. Una carreta llena de suministros perdió una rueda en camino llano, y una mañana, su semental favorito, ese que decía valer más que cualquier hombre, fue hallado muerto. Una flecha con pluma de águila enterrada en el pecho. No eran actos de vandalismo, eran advertencias, respuestas claras a cada abuso de poder, y especialmente a los que afectaban a Willa. Cuando desvió el último cauce del arroyo, el fantasma prendió fuego a los pacos de heno de Flintshade. Cuando intentó registrar una propiedad ajena como suya, los documentos desaparecieron en un robo donde nada más fue tocado. Garran Flintshade, acostumbrado a mandar, ahora vivía mordiéndose la lengua. Cada paso suyo era seguido, y cada injusticia respondida con precisión. El espectro de las colinas había vuelto, y esta vez no peleaba solo por venganza. Peleaba por ella. Había subido aún más la recompensa por la cabeza del saboteador indio, pero nadie en su sano juicio se atrevía a internarse en las tierras altas para cazar un fantasma.
Entre sus hombres, corrían susurros temerosos sobre un espíritu que caminaba sin dejar huellas y veía en la oscuridad. Para Abigail, sin embargo, los actos de ese espectro eran una fuente secreta de fortaleza. Cada amanecer, ella escaneaba con la vista la línea de la colina, y a veces se imaginaba ver una figura solitaria observándola desde lejos. Dejaba un pequeño paquete con carne seca y un odre de agua en el borde de su terreno cada ciertos días, y por la mañana ya no estaban. Era su forma de hablar en silencio, una alianza que persistía, pero su rebeldía la convirtió en blanco. Croft, incapaz de capturar al fantasma, volcó todo su veneno sobre la mujer que, según él, era la raíz de sus males. Ya no se molestaba en fingir ser un empresario civilizado. Envió a Kane Brewster y al corpulento Pike para entregarle un ultimátum brutal. Llegaron al anochecer, con el rostro sombrío, apestando a whisky barato y mala intención. Esta vez no llamaron. Brewster pateó la puerta, que crujió astillándose en el marco. «Se acabaron las cortesías, señora Foster», escupió mientras entraba en la cabaña. Pike bloqueó la entrada, una silueta amenazante recortada por la luz moribunda del día. «El señor Croft ya no está pidiendo favores. Vas a firmar esta escritura, aceptarás lo que él te da, y al amanecer estarás fuera». Arrojó un papel y una pluma sobre la mesa. Abigail retrocedió, tanteando el rifle Springfield. Pero Pike fue más rápido. Se lanzó sobre ella, arrancándole el arma y arrojándola al rincón. Luego la sujetó del brazo con fuerza brutal. «No pienso firmar nada», escupió ella, forcejeando. Brewster soltó una carcajada áspera y cruel. «Oh, creo que sí lo harás. Hemos descubierto que un poco de persuasión da buenos resultados». Caminó hacia la chimenea, aplastando con su bota el pequeño halcón de madera que Kyle Redhawk había tallado para ella. El crujido seco del delicado objeto rompió algo dentro de Abigail. Lágrimas de ira y desesperación llenaron sus ojos. Aquello fue la gota que colmó el vaso. No era solo madera, era esperanza, era símbolo de un lazo profundo y extraño con aquel hombre de las colinas. Quizás, continuó Brewster, ahora con un susurro sádico, si no firmas, la casa podría incendiarse. Un terrible accidente, contigo dentro. Sacó un fósforo del bolsillo, lo encendió contra el tacón de la bota. La llama pequeña parpadeó, proyectando sombras monstruosas en las paredes. El corazón de Abigail martillaba con un terror tan puro que apenas podía respirar. Aquello era el final. Su final. Pero entonces, la noche estalló. El vidrio de la ventana se hizo añicos al paso de una piedra. Antes de que Brewster o Pike reaccionaran, una figura atravesó el marco roto y aterrizó en cuclillas con una agilidad sobrenatural. Era Kyle Redhawk. Ya no era el hombre febril que ella había salvado de la tormenta. Era un guerrero en su elemento. Su rostro estaba pintado con líneas de guerra. Sus ojos ardían con una furia fría y letal. En una mano llevaba un garrote de guerra. En la otra, un cuchillo largo y afilado. Se movía con una gracia líquida, hermosa y aterradora. Pike, paralizado por un instante, soltó a Abigail y sacó su pistola. Nunca tuvo oportunidad de disparar. Kyle se lanzó sobre él en un parpadeo. El garrote golpeó su muñeca con un chasquido que quebró hueso. El arma cayó al suelo. Un segundo golpe, rápido y brutal, le dio en la cabeza. El gigante cayó como buey abatido. Brewster, con el rostro torcido entre furia y pánico, sacó su revólver. «¡Lo sabía! ¡Te mataré, salvaje!», gritó disparando. El estampido retumbó en la pequeña cabaña, pero Kyle ya no estaba allí. Se había lanzado al suelo y rodado, apareciendo al lado de la mesa. Brewster disparó otra vez. La bala destrozó la madera justo donde segundos antes había estado la cabeza del guerrero. Entonces Kyle se alzó con furia. No usó el cuchillo ni el garrote. Se arrojó sobre Brewster y ambos rodaron por el suelo de tablas toscas. Lucharon como bestias,
desesperados y violentos. Brewster era fuerte, pero Kyle era más ágil, y estaba alimentado por una ira justa. Giró con fuerza, ganó ventaja, y hundió el mango de su cuchillo en la sien del agresor. El cuerpo de Brewster se quedó inerte. El silencio volvió, solo interrumpido por la respiración agitada de Kyle y los latidos desbocados del corazón de Abigail. Él se incorporó, el pecho subiendo y bajando con fuerza, y la miró. La pintura de guerra no ocultaba la preocupación en su mirada. Se acercó a ella en 2 pasos. Sus manos tomaron con suavidad los brazos de Abigail, revisando si estaba herida. «Abigail», dijo él. Su nombre en esa voz profunda fue la confirmación de todo lo vivido. Había aprendido su idioma, no solo unas pocas palabras, sino lo suficiente. «Volviste», susurró ella, con la voz rota por la emoción. «Nunca me fui», dijo él con una mirada intensa, cargada de verdad. Sus ojos recorrieron la cabaña profanada, la puerta rota, la ventana hecha trizas, la talla aplastada en el suelo. Apretó la mandíbula con fuerza. Esto se acabó. Ahora, se agachó y recogió el título de propiedad de la mesa. Luego miró los 2 cuerpos inconscientes en el suelo. Ya no era un fantasma que habitaba las colinas. Se había mostrado. La verdadera guerra, la que se libraba en silencio, estaba por comenzar. Más allá del pequeño hogar de Abigail, el mundo era miedo, rumores y desconfianza. Pero por unos pocos días sagrados, esa cabaña maltratada volvió a ser refugio. Kyle Redhawk, su presencia ahora firme y reconfortante, ya no era una promesa distante. Era una realidad sólida que ayudó a recomponer lo roto. Arregló la puerta, parchó la ventana, y su habilidad tranquila fue bálsamo para los nervios desgarrados de Abigail. Hablaba más, con un inglés pausado y preciso, armado a base de escuchar, observar, y una inteligencia feroz que no se le escapaba nada. Le contó su nombre. Kyle, en su lengua, significaba espíritu de oso, un título que había ganado por su fuerza y resistencia desde niño. Pero no era solo un guerrero. Era hijo del gran líder Lakota Hakan Crowshield, a quien los blancos conocían como el Halcón. Su clan había sido empujado más y más hacia las montañas por la codicia de hombres como Croft. Kyle no fue capturado en combate, sino cazado mientras cazaba solo. Una emboscada que aún ardía en su pecho como una humillación. «Mi gente se muere de hambre», le confesó una noche junto al fuego, con voz baja y mirada gris. «Las cercas de Croft bloquean el paso de los bisontes. Su represa nos roba el agua. Mata la tierra. Y al matar la tierra, nos mata a nosotros». Abigail lo entendió entonces. La lucha de Kyle por esas tierras era la misma que la de ella. Un grito de supervivencia, una guerra de raíces. «No puedes quedarte aquí», le dijo, y las palabras le supieron a ceniza. «Llamarán a la caballería. Te cazarán. No puedo dejarte». Lo dijo como si fuera la cosa más obvia del mundo. Luego la miró con suavidad en los ojos. «Debo llevarte conmigo. Con los míos. Es el único lugar seguro». La idea le heló la sangre y al mismo tiempo le encendió algo en el pecho. Dejar su hogar. Dejar todo lo conocido. Cruzar al territorio que los colonos llamaban hostil. Pero al ver la firmeza en el rostro de Kyle, supo que no había otra opción. Brewster y Pike despertarían y volverían directo con Croft. La furia completa de ese hombre caería sobre ella. En una noche sin luna, se marcharon. Abigail solo empacó lo esencial. Un pequeño saco de ropa, medicinas, y los pedazos rotos del halcón tallado. Kyle guió su caballo entre los cañones escondidos de las colinas negras, por senderos que ningún hombre blanco sabría encontrar. Cabalgaban sin parar, un día entero y la noche siguiente. Y justo cuando Abigail sintió que su cuerpo no daba más, llegaron. El campamento Lakota se alzaba en un valle oculto, de una belleza salvaje. Un arroyo cristalino, pasto verde profundo
y paredes de roca protegiéndolo del mundo exterior. Olía a humo de leña y carne asada. Sonaban risas de niños, ladridos de perros. Un mundo distinto. Un mundo donde ella no pertenecía. Al entrar al campamento, cayó un silencio espeso. Todas las miradas se clavaron en ella. Vio desconfianza, curiosidad, y en algunos rostros, rechazo abierto. Era una Wasitu, una blanca. El rostro del enemigo que estaba acabando con sus costumbres. Instintivamente, se acercó más a Kyle, sintiendo el peso de su diferencia. Él la condujo a un gran tipi en el centro del campamento. De dentro salió un anciano con rostro de piedra y ojos de halcón. Era su padre, el jefe Hakan Crowshield. Kyle le habló en su lengua, con respeto, pero sin titubeos. Señaló a Abigail, explicó quién era y lo que había hecho. El jefe la miró como si pudiera leerle el alma. Asintió con la cabeza. No fue un gesto de bienvenida, pero tampoco de rechazo. Esa noche se convocó un consejo. Los ancianos y guerreros rodearon el gran fuego central. A Abigail le permitieron sentarse detrás de Kyle, solo como oyente silenciosa. La discusión no tardó en encenderse. Un guerrero alto y fornido, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, alzó la voz con fuerza y rabia. Se llamaba Tahu Redwolf, primo de Kyle, su rival más feroz. El espíritu de oso trae a una mujer blanca a nuestro círculo sagrado. Tronó su voz sobre las llamas. Lucha su guerra privada por un trozo de tierra, mientras nuestros niños se quedan sin comida. Se esconde como coyote, en vez de enfrentar al enemigo como un guerrero. Croft ha derramado nuestra sangre. Ya basta de juegos, debemos cabalgar, debemos quemar su rancho y echar a su gente de nuestra tierra. Los jóvenes guerreros rugieron de aprobación. Las palabras de Tahu golpearon sus corazones heridos. Entonces Kyle se puso de pie. Esperó en silencio a que se calmaran las voces. Su sola presencia imponía respeto. No era fuego, era roca. Tahu Redwolf habla con valor, dijo Kyle Redhawk con voz firme y serena. Pero el valor por sí solo no gana una guerra contra un enemigo con armas interminables y soldados sin fin. Yo he vivido en el mundo del hombre blanco. He visto su número. Atacar de frente a Croft solo traería a los soldados de azul del fuerte. Sería una masacre. Perderíamos lo poco que aún nos queda por proteger. Su mirada recorrió el consejo tribal. La mujer, Abigail, no es nuestra enemiga, continuó. Se enfrentó a Croft cuando nadie más lo hizo. Me salvó la vida. Su lucha es también la nuestra. Sus tierras, con su agua, son un punto vital que no podemos darnos el lujo de perder. No ganaremos lanzándonos contra sus rifles. Venceremos siendo más sabios. Solo entonces daremos el golpe final. El debate ardió durante horas, como una danza de fuego entre dos caminos opuestos. El de la sangre caliente y la batalla inmediata, gloriosa, y el del pensamiento frío y la guerra estratégica. Abigail, aunque no entendía la lengua lakota, comprendía el corazón de la discusión en los gestos, los tonos, la pasión de cada voz. Vio que Kyle Redhawk no luchaba solo por un plan, luchaba por el alma de su pueblo. Trataba de guiarlos hacia la supervivencia en un mundo que ya no era el de antes. Cuando el fuego del consejo se extinguía lentamente, ella sintió que no pertenecía a ningún lado. Estaba atrapada entre dos mundos. Admiraba el orgullo feroz de Tahu Redwolf, pero su corazón latía con Kyle, con su sabiduría y su fuerza silenciosa. Más tarde esa noche, cuando la luna se asomó por encima del cañón, él vino a la choza que habían preparado para ella. «No confían en ti», dijo él con el rostro cansado, marcado por la preocupación. «Lo sé», susurró ella. «¿Por qué habrían de hacerlo?» «Porque yo sí confío», dijo él con voz baja. Dio un paso hacia ella. El aire entre ambos se volvió denso, cargado de algo no dicho. «Abigail, en mi mundo, cuando alguien te salva la vida, se crea un lazo, un deber sagrado,
Tú me salvaste de la tormenta. Me salvaste de Brewster. Mi vida ahora te pertenece. No me debes nada, Kael, susurró ella con el corazón temblando. No se trata de deber, dijo él, sus ojos oscuros clavados en los suyos. Se trata de elegir. Le tomó la mano con suavidad. Su tacto era firme, cálido. Tienes el espíritu de una guerrera, el corazón de una mujer lakota. Ellos lo verán, con el tiempo. En ese valle oculto, rodeada de un pueblo que la veía como extraña, Abigail Foster sintió una conexión más fuerte que todo lo que había conocido antes. Ya no era solo una mujer de frontera luchando por su granja. Ahora era parte de su historia, y él, de la suya. Pero mientras miraba más allá de él, hacia las brasas moribundas del consejo, notó a Hakan Crowshield observándolos. Su rostro era una máscara de desaprobación helada. La batalla por el valle se estaba convirtiendo en una batalla por el alma de toda la tribu. La frágil paz del valle oculto se rompió con noticias del mundo exterior. Cyrus Blackstone, humillado y sediento de venganza, desató una nueva arma: las palabras. Mandó jinetes a los periódicos de Cheyenne y Deadwood, relatando una historia falsa sobre una banda salvaje lakota, dirigida por el feroz Kael Redhawk, que había saqueado el valle con ayuda de la viuda traidora de Redemption Creek. El relato, tejido con malicia, se propagó como incendio en la pradera. Abigail Foster ya no era vista como una víctima, sino como una renegada. Sabiendo que el ejército actuaría pronto, Blackstone tendió una trampa cruel. Mandó a sus hombres a patrullar los bordes de las Black Hills, donde capturaron a un joven lakota que buscaba ponis extraviados. El muchacho, Orrin Snowbutt, era sobrino de Tahu Red Wolf. La noticia cayó en el campamento lakota como un rayo. Tahu, herido en lo más profundo, se levantó con furia. «Tu cautela ha derramado sangre de mi familia», gritó, su voz quebrada por la rabia, y apuntó su dedo hacia su primo Kael. «Mientras tú pedías paciencia, los hombres de Croft se llevaron a uno de los nuestros. ¿Vamos a escondernos mientras roban a nuestros hijos? Yo digo que cabalguemos, que quememos su rancho hasta los cimientos y recuperemos lo que es nuestro». Los guerreros gritaron de acuerdo, inflamados por sus palabras. Esta vez no había espacio para la calma. No responder sería impensable. Kael sabía que un ataque frontal contra el rancho bien defendido de Croft era una sentencia de muerte. Pero si pedía moderación, perdería el liderazgo. El niño debía ser rescatado. «Lo traeremos de vuelta». Su voz resonó entre el bullicio con autoridad fría. «Pero no marcharemos como ciegos hacia sus rifles. Usaremos la oscuridad, nuestra tierra y nuestro ingenio». Entonces miró a Abigail, atrapándola con su mirada. «Tú conoces su rancho, conoces sus debilidades. Dínoslo». En ese instante, la desconfianza hacia ella se disipó. Lo que quedaba era solo necesidad urgente. Hakan Crowshield guardó silencio. Abigail dio un paso al frente, con voz firme. «Los hombres de Croft son arrogantes». Bebían por la noche y apenas prestaban atención al entorno. La casa principal era de piedra, pero el cobertizo donde dormían los peones era de madera y estaba apartado. Seguramente mantendrían al niño aislado en la antigua sala de ahumado, junto al arroyo, usándolo como carnada. Esa información les dio una oportunidad real de éxito. No habría una guerra abierta, sino un golpe quirúrgico, planeado con precisión. Fue así como surgió un plan liderado por Kael Redhawk, acompañado por un Hakan Crowshield aún lleno de ira. Esa noche, una docena de guerreros lakota, los más hábiles, con los rostros pintados para el combate, se deslizaban como sombras hacia el rancho. Fue una incursión ejecutada con una precisión letal. Tal como Abigail lo había anticipado, los guardias estaban desprevenidos y cayeron en silencio. Encontraron a Orrin Snowbutt encerrado en la sala de ahumado, asustado pero ileso. Mientras lo liberaban, un perro comenzó a ladrar y la luz se encendió en el barracón. La alarma se había dado. Los gritos resonaron en todo el patio.
«Llévalo a un lugar seguro», ordenó Kyle Redhawk a Hakan Crowshield. «Ve, yo crearé una distracción». Mientras Hakan y los demás se retiraban con el niño, Kyle se volvió una sombra de caos. Prendió fuego al establo. Las llamas ascendieron hasta tocar el cielo nocturno, y soltó a los caballos más valiosos de Croft, que corrieron aterrados por el rancho. En medio del fuego y la confusión, atacó a los hombres de Croft mientras estos huían desorientados. Pero cuando intentó escapar, lo acorralaron cerca del arroyo. Silas Croft apareció junto a Kane Brewster, con el rostro deformado por el odio, ambos apuntando sus rifles. «No tienes a dónde correr, salvaje», gruñó Croft. Kyle estaba atrapado. Justo cuando Croft se disponía a disparar, una flecha surgió de entre las sombras y se clavó en la garganta de uno de los rancheros. Hakan Crowshield había regresado. Había llevado a su sobrino a salvo y volvió por su rival. «Un Lakota no muere solo», gritó con fuerza. La lucha fue breve pero feroz. Brewster, sediento de venganza, embistió contra Kyle Redhawk. La pelea fue un torbellino de golpes desesperados, que terminó cuando el cuchillo de Kyle atravesó el corazón de su enemigo. Al mismo tiempo, Hakan combatía a otros dos hombres. Pero cuando se giró, Croft le disparó. La bala le atravesó el hombro, haciéndolo tambalear. Croft sonrió con crueldad y levantó su rifle para rematarlo. Viendo a su primo al borde de la muerte, Kyle rugió con furia y lanzó su cuchillo con toda su fuerza. El arma voló por el aire y se clavó en el brazo de Croft, desviando el disparo. Croft gritó de dolor y rabia, mientras Kyle tomaba a Hakan herido y desaparecía con él en la oscuridad. Al amanecer, regresaron al valle, heridos, pero con la frente en alto. Habían rescatado a Orrin Snowbud y eliminado a enemigos jurados, incluyendo a Kane Brewster. Pero la victoria tuvo un precio. Dos de sus propios guerreros cayeron en el enfrentamiento. Mientras Abigail curaba las heridas de Hakan, él miró a Kyle sin rastro del rencor de antes. En sus ojos brillaba un respeto profundo, nacido de la sangre compartida. Había un nuevo lazo entre ellos. El combate había sido ganado, pero todos sabían que la verdadera tormenta apenas comenzaba. Silas Croft, herido y humillado, no mandaría más matones. Iba a soltar toda la furia implacable del ejército de los Estados Unidos. La victoria en el rancho fue el precio que pagaron por la certeza de una represalia. Furioso y despojado de sus mejores hombres, Croft cabalgó directamente a Fort Laramie. Allí, con el brazo vendado y una historia inflada de masacre, convenció al ejército de que era víctima de un alzamiento salvaje. Con ayuda de la prensa sensacionalista, logró que enviaran una patrulla de caballería, dirigida por el estricto y rígido coronel Augustus Sterling, con órdenes de pacificar la región y capturar al renegado conocido como Espíritu del Oso, junto con su cómplice Blanca. Cuando los exploradores Lakota anunciaron la llegada de los soldados, el temor se apoderó del valle oculto. Los guerreros que se habían enfrentado a pistoleros sabían que esto era otra cosa, una guerra real, imposible de ganar. El fuego del consejo ardía entre susurros desesperados de huir a las montañas o dispersarse como el viento. Todas las miradas se posaron en Kyle Redhawk. Se alzó ante los suyos, el rostro sereno, pero firme. «Huir es condenarnos a morir de hambre y frío», dijo con voz firme. «Y enfrentarlos aquí en batalla abierta es morir rápido. No haremos ninguna de las dos. No los enfrentaremos con flechas», añadió. «Enfrentaremos a su líder con la verdad». La propuesta dejó a todos en silencio. Hakan, ya convertido en un aliado leal, expresó su escepticismo. «La verdad del hombre blanco es mentira escrita en papel, Kyle». «Entonces le daremos una historia nueva que escribir», replicó Kyle sin titubear. Sus ojos se dirigieron a Abigail. «El poder de Croft es una casa construida sobre mentiras. Tú, Abigail, eres la piedra que puede derribarla». Su plan era una apuesta desesperada.
solicitaría una tregua con el comandante del ejército, usando su cabaña como terreno neutral. No lucharía contra la caballería, intentaría razonar. Para lograrlo, necesitaba un aliado de su mundo. El Dr. Finch, dijo Abigail sin dudar. En Redemption Gulch, es un hombre honorable. Sabía bien quién era Croft en realidad. Bajo una bandera de tregua, enviaron a un jinete solitario con un mensaje insólito. El coronel Garran Flintshade, un veterano cansado de las intrigas fronterizas, no pudo evitar interesarse por la audaz propuesta. Aceptó la reunión, aunque dejó en claro que sus tropas rodearían la finca. El día del encuentro amaneció frío pero despejado. Abigail cabalgó junto a Kyle Redhawk, quien no iba vestido como un guerrero, sino como un jefe que buscaba paz. Llevaba consigo la pipa ceremonial de su padre, símbolo de respeto y alianza. Al acercarse a la casa, vieron el cerco intimidante de soldados de azul, con los rayos del sol reflejándose en sus fusiles. El coronel Flintshade los recibió en el patio, con el rostro duro como piedra. A su lado, los oficiales observaban en silencio, y más atrás, Silas Croft, con el brazo en cabestrillo, mostraba una sonrisa falsa de victoria. «Soy el coronel Flintshade», anunció con tono severo. «Me han dicho que tú eres el llamado espíritu del oso». «Me llamo Kyle Redhawk», respondió él en un inglés claro y firme. Su dignidad era un escudo frente a tanta hostilidad. Y entonces, señalando a Croft, añadió: «Este hombre ha envenenado vuestros oídos con mentiras». Croft soltó una carcajada. «Coronel, este salvaje encabezó una masacre en mi rancho», gritó con el dedo tembloroso apuntando a Abigail. «Y ella es la traidora que lo ayudó. La justicia exige que ambos sean colgados». Los ojos fríos del coronel se posaron sobre Abigail. «Señora Foster», dijo en tono grave, «estas son acusaciones muy serias. ¿Ha conspirado usted voluntariamente con estos hostiles contra su propia gente?» Abigail sintió la presencia serena de Kyle a su lado. Respiró hondo. «Coronel», respondió con voz firme, «el único enemigo que han enfrentado en este valle ha sido Silas Croft. Él intentó matarme de hambre y luego mandó a sus hombres a quemarme viva en mi propia casa. Kyle Redhawk no me atacó, él me salvó la vida». «¡Mentiras!», bramó Croft. «Es su puta. Quiere salvar a su amante salvaje». Antes de que el coronel pudiera reaccionar ante aquella acusación vil, el sonido de un carro captó la atención de todos. El doctor Elias Finch descendió de la carreta, seguido de un sheriff Ehan Dust Spire, pálido pero resuelto. «Coronel Flintshade», dijo el doctor con voz fuerte que impuso respeto. «He recibido el mensaje de la señora Foster. Durante años he atendido a colonos en este valle que han sido golpeados e intimidados por los hombres de Croft. Además, yo mismo traté la herida del señor Croft. Fue causada por un cuchillo lanzado, una herida más propia de alguien desarmado durante un ataque que de alguien que defendía su casa». Una sombra de duda cruzó el rostro del coronel. Se giró hacia el sheriff, que se retorcía el sombrero entre las manos. Finalmente, Ian Dust Spire alzó la vista. «Señor». «Es verdad», balbuceó, como si se quitara un peso de encima. «Todo lo que dijeron ella y el doctor es cierto. Tuve miedo de Croft, y no cumplí con mi deber. Él lleva años desviando ilegalmente el arroyo y falsificando reclamos de tierras. La pelea empezó cuando sus hombres intentaron asesinar a la señora Foster. Aquella confesión fue el golpe final. Toda la historia de Croft se desmoronó. Su sonrisa de triunfo se esfumó y su rostro quedó pálido como la cal. Quedó expuesto. Un ladrón vulgar, un matón disfrazado de patriota. El coronel Flintshade lo miró con absoluto desprecio. «Señor Croft», dijo con voz baja y peligrosa, «ha manipulado al ejército de los Estados Unidos para ajustar cuentas personales. Eso es un crimen federal. Queda usted arrestado». Los soldados se abalanzaron sobre el ranchero, que apenas podía balbucear. Y así,
La larga sombra de la tiranía desapareció por fin del valle. En las semanas siguientes, una paz frágil comenzó a asentarse. Kyle Redhawk, ahora celebrado por su gente como un líder sabio, trabajó junto al coronel para asegurar un territorio protegido para su banda. Una tarde, Kyle se quedó de pie mirando el horizonte. «Mi gente hará su campamento de invierno en el valle», dijo con seriedad. «Como su jefe, mi lugar está con ellos». El corazón de Abigail se encogió. Sabía que ese momento llegaría. Sus mundos eran distintos. «Lo entiendo», susurró. «No», dijo él, acercándose y tomando sus manos. «No lo entiendes». Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad firme. «Mi deber es liderar a mi pueblo, pero mi hogar está aquí, contigo. Te he elegido, Abigail Foster, por encima de todos, por encima del orgullo, de la venganza, de las antiguas costumbres. No era una petición, era una promesa. No le pedía que abandonara su mundo, ni él abandonaría el suyo. Haría un puente entre los dos. Guiaría a su gente, sí, pero siempre volvería a la casa donde ella lo había salvado, a ese hogar que ahora era el ancla de su alma. De pie en el porche, Abigail miró al hombre que se había elevado hasta lo más alto, y con todo el mundo a sus pies, lo había puesto frente a ella. Su rancho solitario ya no estaba solo. Ahora era el corazón de un nuevo mundo que construirían juntos. Y así, en las tierras salvajes del territorio de Dakota, una historia que comenzó en miedo y violencia, encontró su fin en una paz ganada con coraje. La leyenda de Kyle Redhawk, el espíritu del oso, no hablaba de un guerrero temido, sino de un jefe sabio que entendió que la verdadera fuerza no está en destruir enemigos, sino en construir un futuro digno para los suyos. Y la historia de Abigail Foster, la viuda solitaria, quedó como testimonio de que los actos más valientes suelen nacer de un simple gesto de compasión. Su historia de amor no era de conquista, sino de entendimiento, de dos mundos que aprendieron a vivir lado a lado, creando juntos un hogar en el corazón del desierto. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.